Nuevamente pasamos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado. Hemos de seguir estudiando nuestro cuaderno de escuela sabática que lleva por título Sacerdotes de Júbilo, donde le invito a cada uno de ustedes que tenga su cuaderno a la mano y también que tenga la Santa Escritura para de esa manera estudiar la escuela sabática en esta mañana. En esta mañana tenemos la lección número 7 que lleva por título el Ministerio de Misericordia. Damos gracias a nuestro Dios que llevamos a la mitad de nuestras lecciones y en esta mañana tenemos el Ministerio de Misericordia, donde cada uno de nosotros ahora nos da la oportunidad de ser como es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios lleno de misericordia y ahora cada uno de nosotros vamos a mostrar la misericordia a través de la lección que tenemos en esta mañana. Les invito a que vayamos a nuestro texto base que se encuentra en el libro de Romanos, Romanos capítulo 14. Es un texto muy hermoso donde Dios nos habla a cada uno de nosotros a que seamos parte de lo que Él es. En las lecciones pasadas mencionábamos que debemos de ser imitadores de nuestro Dios y que también nuestro Dios nos ha dado una nueva identidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del ministerio de la reconciliación. Ahora nos acerca a nuestro Dios y ahora a cada uno de nosotros nos toca ir y doctrinar, evangelizar y hacer discípulos para nuestro Señor Jesucristo, para engrandecer el reino de nuestro Dios, para ser embajadores de paz. En esta mañana tenemos al libro de Romanos capítulo 14, versículo 19. Y veamos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Dice, ser pues misericordiosos. Acuérdense que vamos a hablar de la misericordia, que cada uno de nosotros tenemos el ministerio de la misericordia. Así que como nuestro Dios es misericordioso, ahora también queda a cada uno de nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios, Romanos 14, 19. Ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que es algo que nuestro Dios tiene. Y acuérdense que en lecciones pasadas mencionábamos que debemos de imitar a nuestro Dios. Y si nuestro Padre Celestial es lleno de misericordia, cada uno de nosotros también tenemos que estar llenos de misericordia. Así que ese es el texto base en el cual vamos a estar basando nuestra lección, en el que vamos a estar hablando sobre el ministerio de cada creyente en el sentido de la misericordia. Lo que hemos de aprender en esta mañana son tres conceptos muy hermosos y el primero es por qué Jesús necesitó enseñarle a los religiosos lo que significa amor y misericordia. Así que vino nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra, inmediatamente uno de sus propósitos y uno de las cosas que tenía que hacer era enseñarle a los religiosos, aquellos fariseos, enseñarles sobre el significado de qué es amor y qué es la misericordia. Yo creo que eso llega como eco a nuestros tiempos. También se nos debe de enseñar como cristianos que somos qué es el amor y qué es la misericordia. Quiero que sepan que nuestro sentido de ser cristianos no únicamente se ubica en las cuatro paredes de nuestros templos, sino que también tenemos que tener misericordia hacia aquellos que están allá afuera. Así que recordemos, primer propósito es por qué Jesús necesitó enseñarles a los religiosos qué significa el amor y la misericordia. Punto número 2, que hemos de estudiar de qué manera las lecturas bíblicas, y ahorita vamos a ver cuáles son esas lecturas bíblicas, nos muestran cómo se ve la misericordia en acción. Así que nuestro ministerio de misericordia tiene que tener acción, tiene que moverse, tiene que ir hacia allá al que está perdido, al que necesita de nuestro Señor Jesucristo. Siendo nosotros esos embajadores de paz, ahora somos el ministerio de misericordia. Por último, vamos a ver cómo se ve la misericordia de dar y recibir en la vida suya y también en la vida de la iglesia. Quiero que sepan que muchas de las veces nomás queremos recibir, pero no queremos dar, así que pensemos en ello. Vamos a dar la definición de misericordia. Primeramente, misericordia es inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Así que pensando en esta definición vamos a entender primeramente cómo Dios amó al mundo, cómo tuvo la misericordia, cómo tuvo compasión, que hasta nuestro Señor Jesucristo dice que cuando vio a la gente la vio
como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión de aquellas ovejas. Así que ahora nosotros recordemos que es la misma misericordia que vamos a tener por aquellas personas que necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Así que misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Si usted no tiene esa compasión por aquellos que sufren, por aquellos que necesitan de una palabra de aliento, aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que necesitan una visitación, entonces no estamos teniendo la misericordia que nuestro Dios desea para con cada uno de nosotros. Quiero que sepan que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que manda a su Hijo estando nosotros muertos en delitos y pecados, estando alejados de las promesas, viene nuestro Señor Jesucristo teniendo Dios misericordia de nosotros, acercarnos a nuestro Dios, reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Así que es un Dios lleno de misericordia. Dice la predicación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo. Voy a invitarles que vayamos al libro de Mateo. Una enseñanza son las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo cuando empieza a predicar en aquel monte, y una de ellas es algo que nos deja a nosotros como bienaventurados, como felices. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los misericordiosos. Así que es bienaventuranza que usted y que yo seamos personas de misericordia. Nuestro Padre Celestial ha sido misericordioso, sigue siendo misericordioso. Aún dice la palabra de nuestro Dios que no ha mandado a su Hijo, que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que vengamos al conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que hasta nuestros tiempos nuestro Dios no ha mandado a su Hijo, porque tú que me estás oyendo, quiero que sepas que Dios aún tiene esa misericordia abierta para que tú te acerques a Él. Así que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que cuando nosotros somos misericordiosos, alcanzamos la misericordia de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios por esta bienaventuranza para con cada uno de nosotros. Dice el libro de Efesios, allá adelante, enseñanza que nos da el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Efesios 2:4. Empero Dios, dice la palabra de nuestro Dios, empero Dios, que es rico en misericordia, que tiene abundancia, que tiene mucho. Nuestro Dios es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Un amor que no tiene límites, se va a lo grande, nos ama grandísimo, de tal manera que manda a su Hijo en rescate de cada uno de nosotros. Esa es la misericordia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Y esta misericordia no es únicamente de nuestro Señor Jesucristo en adelante. Esta misericordia viene a través de los tiempos, es un Dios que da oportunidades. Si recordamos aquel Adán que está ahí en el huerto y obedece a lo de Satanás y se aleja de nuestro Dios, pero nuestro Dios tiene misericordia, nuestro Dios lo saca del huerto, porque quiero que sepan que el pecado trae consecuencias, pero sin embargo Dios tiene aún la misericordia. Y veamos qué nos dice en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6. Hablando de la misericordia, quiero que sepan que las primeras tablas de la ley que se le dieron a Moisés, cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo que está en idolatría, que acaban de crear un becerro de oro, quiero que sepan que nuestro varón de Dios, aquel Moisés, destruye las tablas y 3,000 personas mueren en esa ocasión. Pero no se termina allí. Nuestro Dios le dice a Moisés nuevamente, la misericordia de nuestro Dios. Nuestro Dios le dice a Moisés que haga 2 tablas de piedra nuevamente, y luego dice Éxodo 34:6. Libro de Éxodo 34:6. Veamos la misericordia de nuestro Dios. Sí, destruyó a 3,000 personas a consecuencia de que nuestro Dios no le gusta el pecado. Aquel hombre se fue a la idolatría, y cuando se fue a la idolatría, Dios pagó con muerte. Así que tenemos que pensar que así como nuestro Dios es lleno de misericordia, también es un Dios que no le gusta el pecado. Dice Éxodo 34:6. Veamos la misericordia. Y pasando, Éxodo 34:6, y pasando Jehová
por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Nuevamente la misericordia de nuestro Dios. Se destruyeron las tablas, mas sin embargo nuestro Dios en la misericordia le dice a Moisés que haga 2 piedras nuevas para escribir nuevamente la ley de nuestro Dios. La misericordia y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. Quiero que sepan que a través de los tiempos Dios ha dado una oportunidad al hombre para que se arrepienta porque tiene misericordia. Hasta nuestros tiempos quiero que sepan que nuestro Dios ha tenido misericordia y nos ha dado tiempo para que nos acerquemos a Él y proclamemos al Señor como Rey y Señor de nuestra vida. Allá en Noé, cuando venía el diluvio, antes de destruir, primeramente se prepara el arca y se empieza a anunciar que la salvación estaba en nuestro Dios por medio de aquella arca. Así que a través de los tiempos Dios ha mostrado un refugio. Ahora le pide al hombre que se acerque porque Dios tiene esa misericordia para con cada uno de nosotros. Y sigue diciendo el verso 7 de ahí de Éxodo 34, 7. Dice que guarda la misericordia en millares. Dios es un tesoro acumulado de misericordia para con cada uno de nosotros. Dios, teniendo el poder de destruir a toda la humanidad y volver a empezar con persona nueva, da la oportunidad al hombre y tiene misericordia en millares. Dice la palabra de nuestro Dios, que guarda la misericordia en millares, que perdona. Fíjese bien, es un Dios que perdona al pecador cuando el pecador se arrepiente. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Siempre y cuando el hombre se acerque a nuestro Dios, dice venir y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren grandes, rojos como la grana, dice, yo te lo voy a hacer blancos como la nieve. Así que es un Dios lleno de misericordia que perdona al pecador, dice, y que de ningún modo justificará al malvado. Así que cuando nosotros hacemos mal, nuestro Dios sigue dando oportunidades, pero llega un tiempo donde nuestro Dios paga al malvado con destrucción. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos y sobre los terceros y sobre los cuartos. Así que pensemos que así como es un Dios de amor, tenemos que tener cuidado porque también visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y lo dice Lamentaciones, otra enseñanza muy maravillosa, hablando del Antiguo Testamento, de la misericordia y el ministerio de misericordia. Primeramente nuestro Dios como un Dios lleno de misericordia y nosotros siendo imitadores de Dios, también somos personas llenas de misericordia. Dice Lamentación capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice la palabra de nuestro Dios. Es pues, dice la palabra de nuestro Dios, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos. Esa misericordia, nuestro Dios es rico en misericordia, de tal manera que por esa misericordia que tiene nuestro Dios, no hemos sido consumidos. Sin embargo, no por obras para que nadie se justifique, pero nuestro Dios manda a su Hijo para justificarnos, para acercarnos a nuestro Dios, siendo que el hombre a consecuencia de que había pecado merecía la muerte, mas sin embargo Dios abre sus brazos para darnos la oportunidad a cada uno de nosotros, ese Dios de misericordia, para que vengamos y nos hace acreedores de ser hijos de nuestro Dios. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Siempre las misericordias de nuestro Dios han estado presentes a través de la historia. En nuestros tiempos todavía, hombres en drogadicción, hombres en pecado, hombres en idolatría, pero no ha decaído la misericordia de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Ahora dice el verso 23, nuevas son cada mañana
y grande es tu fidelidad. Gloria sea a nuestro Dios, que hasta nuestros días usted puede levantarse y las misericordias de nuestro Dios aún permanecen con cada uno de nosotros. Ahora dice Santiago, veamos lo que nos dice ahora el Nuevo Testamento. Ya vimos el Antiguo Testamento, cómo Dios enseñó su misericordia a través de los tiempos. Ahora vamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo estando presente, y dice Santiago 3:17. Ahora nos habla Santiago y también nos da unas hermosas palabras y nos dice: más la sabiduría que es de lo alto. Primeramente, esa sabiduría es pura, pacífica, modesta, benigna, y la palabra clave que tenemos ahí es llena de misericordia. De lo alto viene la misericordia para con nosotros. Lo que está arriba se unió con lo que está aquí en la tierra, esa misericordia, de tal manera que ahora el pecador puede acercarse con nuestro Dios. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Esa misericordia de nuestro Dios dice: y de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. Así que la sabiduría de lo alto, a donde está nuestro Dios, nos ha acercado por medio de la misericordia. Dice Santiago 2:13. Una vuelta ahí atrásito. Y fíjense bien, dice: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Ahora nos queda a cada uno de nosotros. Juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Si quiere que Dios tenga misericordia de usted, y quiero que Dios tenga misericordia de mí, yo tengo que hacer misericordia con aquellas personas que necesitan, que sufren, que están en agonía. Entonces es importante que nosotros utilicemos el ministerio que nuestro Dios nos ha dado de la misericordia, para cuando se nos haga juicio, Dios tendrá misericordia de cada uno de nosotros. Y la misericordia se gloria contra el juicio. Así que hagamos misericordia para que nuestro Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dice Tito 3:5. Nuevamente dice la palabra de nuestro Dios en Tito 3:5. También el consejo que nos da Tito de la misericordia. Dice: no por obras, Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. No fueron nuestras obras las que hicieron que se mandara nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. No, sino es la misericordia de nuestro Dios para con el pecador, para con cada uno de nosotros, para que tuviéramos la oportunidad de ser reconciliados con nuestro Padre Celestial. Mas por sus misericordias, ¿qué dice? Nos salvó. Por esa misericordia de nuestro Dios. Ahora, como dijo aquel Juan el Bautista, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos salva nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz, cuando muere por cada uno de nosotros, y al tercer día dice que resucita de los muertos, y cada uno de nosotros somos una nueva criatura, tenemos una nueva identidad, y ahora nos da el ministerio de la reconciliación, y ahora en esta lección que estamos estudiando, el ministerio de la misericordia. Cuando enseñamos misericordia al mundo, el mundo va a venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha lavado nuestras vestimentas, llegamos al bautismo, gloria a nuestro Dios, nueva identidad, nueva creación, nuevo propósito, y ahora nos ha regenerado. Antes estábamos aquel hombre conforme a los deseos de la carne, y ahora vivimos conforme a los frutos del Espíritu, dice, y la renovación del Espíritu Santo, tanto que ahora deposita en cada uno de nosotros nuestro Señor Jesucristo de su santo Espíritu. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice el 16, Hebreos 4:16. Espera un momento para que lo tenga. Libro de Hebreos 4:16. Dice la palabra de nuestro Dios: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. Nuestro Dios ha abierto la gracia para con cada uno de nosotros. Dice: para alcanzar
misericordia. Vamos a acercarnos a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos está esperando, es un Dios que ha amado al mundo. Así que dice, lleguemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él, oportuno socorro. Así que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Ahora, veamos una hermosa parábola. Primeramente quiero que veamos la pregunta para comparar la pregunta con la parábola. Dice el primer propósito, la primera pregunta, ¿por qué Jesús necesitó enseñarles a los religiosos lo que significa amor y misericordia? Y a lo mejor puede ser que también nosotros ya no sabemos exactamente qué es el amor y qué es la misericordia. Creemos que somos personas amorosas, creemos que somos personas misericordiosas, pero cuando llegamos a la realidad resulta que nos quedamos cortos ante estas dos palabras. Veamos entonces cómo Jesús les enseñó a los religiosos qué significa el amor y la misericordia. Y pongamos mucha atención porque podemos ser una de estas tres personas que vamos a hablar en la parábola, que decimos que somos religiosos, mas sin embargo nos quedamos cortos con la misericordia. Dice el libro de Lucas, veamos la parábola. Libro de Lucas capítulo 10, 31, dice la palabra de nuestro Dios, el libro de Lucas 10:31. Y pongamos mucha atención a la parábola. No vamos a descifrar toda la parábola porque duraría mucho tiempo, sí, pero sí quiero que veamos algunas palabras que nos van a ayudar a nosotros a que tengamos misericordia. Dice Lucas 10:30 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéronle, se fueron dejándolo medio muerto. Aquí tenemos un personaje que va de Jerusalén a Jericó y cuando va por ese camino, ese camino era un camino difícil de transitar, pero este hombre cuando va por allí dice que unos ladrones le quitan su dinero, lo golpean y lo dejan tirado. Ahí tenemos a este pobre hombre que está ahí, podemos decir, moribundo. Dice el 31, y aconteció que descendiendo un sacerdote, aquellos sacerdotes que oficiaban en el templo, dice, y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, y viéndole, se pasó de un lado. Ve que aquel hombre está en agonía, que está sufriendo, pero tiene que oficiar en el templo, tiene que estar ahí en el templo. Entonces cuando lo ve dice que se pasa de alto. Ese es el primer personaje que tenemos. Veamos el segundo personaje en el verso 32. Asimismo un levita también que trabajaba en el templo, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se puso de un lado. Así que inmediatamente llega aquel levita y hace lo mismo. Primer personaje se pasa, segundo personaje también se pasa, pero ahora tenemos el tercer personaje. Mas un samaritano que transitaba, viéndole cerca de él, dice que lo ve y fue movido a misericordia. Una vez más la palabra que estamos utilizando, el ministerio de misericordia. Pasó el primer personaje, aquel sacerdote, no tuvo misericordia de ese hombre que estaba allí tirado. Pasó el segundo personaje, el levita, y también cuando pasa no tuvo misericordia de aquel hombre moribundo. Llega ahora un samaritano que no tiene que ver nada con el templo y dice que cuando lo ve fue movido a misericordia. Es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, tenemos que ser movidos a misericordia. Dice el 34, dice, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Aquel hombre agarra a aquel enfermo, lo ve, cura sus heridas, le pone aceite, le pone vino, lo pone en su caballo, lo lleva al mesón y cuida de él. Fíjense bien lo que hace el samaritano, tiene misericordia de este hombre. Primeramente, venda sus heridas, se acerca, limpia donde hay a lo mejor sangre y luego pone aceite, pone vino y luego dice que lo pone sobre su caballo y lo lleva al mesón. Y luego dice, y al otro día, al partir, al irse, sacó 2 denarios, saca dinero y le dice al dueño de ese lugar, cuídamelo y todo lo que demás gastase, cuando vuelva,
yo te lo voy a pagar. Fíjese bien lo que está haciendo el samaritano. Primeramente sana sus heridas y luego lo lleva al mesón. Le dice a aquel personaje que si hay algo que se necesite gastar, cuando él regrese le va a pagar. Así que ahora el 36, donde sí tenemos que tener ahora mucho cuidado, porque recordemos que hay otro personaje, hay un cuarto personaje que no lo vemos, y ese somos cada uno de nosotros. El primero no tuvo misericordia, el segundo no tuvo misericordia, el tercero tuvo la misericordia, pero ahora el cuarto que somos nosotros, pongámonos qué hubiéramos hecho. Dice el 36. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Hace la pregunta. Y dice el 37. Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese es el ministerio de cada creyente, de tener misericordia. Este personaje que aparece aquí y le dice, ahora ve tú y haz misericordia. Ahora se nos dice a cada uno de nosotros, a cada creyente que tenemos el ministerio de ser embajadores de paz. Ahora cada uno de nosotros se nos dice, sabes que ve y haz tú lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener misericordia por aquella persona perdida, por aquella persona que está lejos de las promesas de nuestro Dios, porque tenemos el ministerio de la reconciliación, donde ahora nosotros tenemos que reconciliar al mundo perdido, a traerlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dice Mateo 9:9. Otra segunda historia. Vamos a ver, ya vimos la primera, ahora tenemos la segunda historia. Mateo 9:9. Dice de la siguiente manera, Mateo 9:9. Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme. Se levantó y le siguió. Aquí tenemos a aquel Mateo que el Señor le dice, sígueme, y gloria sea a nuestro Dios. Aquel hombre sigue a nuestro Dios. Dice el verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, fíjense bien lo que está pasando. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Está nuestro Señor Jesucristo comiendo a la mesa con sus discípulos y de repente empiezan a llegar publicanos, empiezan a llegar pecadores y acuérdense que la misericordia es llegar a aquel pecador, aquel perdido, aquel necesitado. Ahora la gente está rodeando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un personaje que tenía misericordia, un personaje que se acercaba a las personas que necesitaban. En ocasiones se acercó a los leprosos, que si nos ponemos a pensar, aquellos fariseos que le dice que eran como sepulcros blanqueados, porque no salían del templo, su reunión era el templo. Y quiero que sepan que si cada uno de nosotros creemos que nuestra salvación únicamente ocurre ahí en el templo, nos falta algo más. ¿Por qué? Porque tenemos que tener misericordia, tenemos que ir en el ministerio de la misericordia a aquellas personas que viven en el mundo y que necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó a cada uno de nosotros. Ir y predicar el Evangelio, enseñándolos, bautizándolos y haciendo discípulos para honra y gloria de nuestro Dios. ¿Dónde vamos a ser discípulos? No en el templo, sino tenemos que traer gente de afuera, gente del mundo que necesita de nuestro Dios, para traerlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el 11. Cuando lo ven a nuestro Señor Jesucristo que está comiendo con aquellos pecadores, los fariseos inmediatamente se enojan y dice, y viendo esto, verso 11, y viendo esto los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Se enojan y dicen, ¿cómo puede ser posible que este maestro, si realmente fuera el Hijo de Dios, estuviera
acá en el templo con nosotros platicando y instruyéndonos. No, sin embargo es un Jesús que se acerca al perdido, que se acerca a aquel que está dolido. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza que vino a traer a cada uno de nosotros. Muchas de las veces nosotros no queremos acercarnos al pecador, no queremos acercarnos a aquel necesitado y a lo mejor tenemos el mismo papel de aquellos fariseos. Sigue siendo el verso 12. Y oyendo Jesús, fíjense bien lo que les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que empieza a decirles que hay gente que necesita del evangelio de nuestro Dios. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio. ¿A quién? A esta buena noticia, a las personas que están oprimidas, a las personas que tienen depresión, a las personas que necesitan ver el amor de nuestro Dios. Dice el verso 13: andar pues y aprender qué cosa es misericordia. ¿Por qué? Misericordia quiero, y no sacrificios, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así que nuevamente he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy es tu día de que puedes arrepentirte, de que puedes acercarte a los pies de nuestro Señor Jesucristo por medio de esa misericordia que Dios ha tenido a través de los tiempos. Si eres un pecador que no te ha acercado a nuestro Señor Jesucristo, hoy es el día de la misericordia para que te acerques a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús vino a llamar a los pecadores a arrepentimiento. En ambas historias, Jesús nos enseña y les enseña también a los religiosos la misericordia y el amor. Veamos ahora el libro de Mateo capítulo 23. Mateo 23, 23. Dice la palabra de nuestro Dios, regañando a los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos. Y cuidado que no nos vaya a pasar como los fariseos. Hay de vosotros, Mateo 23, 23, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley. Eso es saber el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Con esto decimos, no quiere decir que va a dejar de diezmar. Dice, sigan haciendo, pero también estoy pidiendo de cada uno de nosotros que tengamos la misericordia. Ahora, veamos a la segunda pregunta que tenemos aquí en esta mañana. ¿De qué manera, dice la pregunta que está en nuestro cuadernito, de qué manera las lecturas, que son las que vimos ahorita, nos muestran cómo se ve la misericordia en acción? Una vez más, la misericordia en acción. Eso es algo maravilloso para nuestros tiempos. Yo tengo misericordia. Bueno, la misericordia tiene que dar fruto. La misericordia tiene que estar en acción. Dios tuvo misericordia de nosotros en acción. Él actuó, mandó a su Hijo para rescatarnos a cada uno de nosotros del pecado. Esta es la manera que mostramos el amor de Dios a todo el mundo, por medio de la misericordia, de llevar la buena noticia, de ayudar al que está en la cárcel, de ayudar al que está necesitado. De esta manera mostramos al mundo el amor de nuestro Dios. Es una manera muy importante de llevar el evangelio a aquellas personas que se encuentran perdidas. Así que por medio de la misericordia, y nuestro Señor Jesucristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras. Así que cuando yo hago misericordia y la gente empieza alrededor de mí, amigos, vecinos, de que soy un hombre que tengo misericordia para aquel necesitado, quiero que sepan que ellos van a glorificar a Dios por el ministerio de la misericordia que estoy yo haciendo. Ahora, vimos al samaritano en acción, ¿sí? Acuérdense que la misericordia tiene que ser en acción. No dijo, bueno, pues voy a ir al banco, voy a sacar dinero. No, lo vimos inmediatamente a aquel samaritano en acción, donde ve a aquel personaje golpeado, inmediatamente se baja de su caballo, empieza a curar sus heridas, le pone aceite, le cura y lo pone en su caballo, lo lleva al mesón. Aquí vemos una misericordia en acción.
Y muchas de las veces podemos tener misericordia, pero esperamos que alguien haga la acción, no yo. Así que esa es la primera. Jesús, vemos ahora ya a Jesús, la segunda historia. Un Jesús que come con los publicanos y con los pecadores. Si vemos la acción, la misericordia produce acción y la acción tiene que ser rápido. Y luego ambas historias vemos la misericordia en acción. Así que ahora esto lo traemos a nuestros tiempos y nos hacemos la pregunta, bueno, y yo soy misericordioso, pero ¿nomás misericordioso o misericordioso en acción? Sigue diciendo algo importante. El ministerio que nuestro Dios nos ha dado, el ministerio de la reconciliación, donde cada uno de nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo, nos hace ahora tener misericordia por las personas que están perdidas. El Señor ha tenido misericordia y dijimos al principio que sus misericordias son nuevas cada mañana. Bueno, cada uno de nosotros debemos de pensar que nuestro Dios ha tardado en mandar a su Hijo, porque cada uno de nosotros tenemos misericordia de aquel que está perdido. Ahora, hemos visto el gozo, hemos visto la fe, hemos visto el amor, hemos visto la paz y ahora la misericordia. Estas cosas las ve el mundo. El mundo ve nuestro gozo. Somos unas personas que siempre andamos alegres. El mundo ve nuestra fe, que aun cuando todo va mal, nosotros seguimos en pie. La gente ve el amor, que somos cariñosos, amorosos, tanto con nuestro vecino, pariente, y también ve nuestra paz, nuestra tranquilidad, y también ahora la misericordia. Y cuando ellos ven todo esto, alumbra nuestra luz delante de los hombres, de tal manera que ellos van a empezar a glorificar a nuestro Dios. Y se fija cómo la predicación empieza, no necesariamente por la palabra de nuestro Dios, sino por la acción que cada uno de nosotros estamos haciendo. Inmediatamente aquellos hombres van a glorificar el nombre de nuestro Dios. Si nos ven que no somos hombres de paz, que no tenemos amor, que nuestra fe como que sí, como que no hay alegría en nosotros, entonces el mundo va a mirar las acciones y va a decir, yo no quiero ser como esa persona, y no van a glorificar a nuestro Dios. La pregunta que nos debemos de hacer ahora cada uno de nosotros, ¿estamos actuando en acción o nos hemos quedado callados? Como iglesia tenemos que pensar en eso. Dice libro de Lucas 6:35. Dice la palabra de nuestro Dios, una enseñanza para con cada uno de nosotros. Y me parece que este texto ya lo habían mencionado en otras lecciones. Dice de la siguiente manera, Lucas 6:35. Espero para que lo tenga. Dice, amar pues, ahí está la misericordia, amar pues a vuestros enemigos, hacer bien y prestar, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno o misericordioso para con los ingratos y los malos. Dice el 36. Ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que hacemos de misericordia porque nuestro Dios fue grande en misericordia. Gloria sea nuestro Dios. Ahora veamos la tercera pregunta, que es muy, muy personal para con cada uno de nosotros. ¿Cómo se ve la misericordia de dar y recibir? Primeramente en su vida y luego en la iglesia. Es la iglesia un grupo de creyentes que tenemos misericordia para aquellos que sufren y que se encuentran en el pecado. Ahora individualmente, usted como creyente de nuestro Dios, amando la misericordia que Dios tuvo con usted, es una persona llena de misericordia, que cuando ve, como aquel samaritano, que cuando ve a aquel que está sufriendo, inmediatamente tiende la mano, cura sus heridas, pone aceite, le habla de la palabra de nuestro Dios, lo acerca a nuestro Dios, y aún si algo se llegara a necesitar, usted inmediatamente está para ayudar a esa persona. Es de cada uno de nosotros. En su cuadernito
hay un espacio donde hay tres preguntas donde usted tiene que llenar la línea. Vamos a ver las respuestas para cada uno de ellos. Dice la palabra de nuestro Dios. La primera. Misericordia se refiere a aquellos hechos concretos que hacen la bondad de Dios visible. Dios, su bondad fue visible, la gente la vio. Un Dios en acción que manda a su Hijo para rescatar al pecador. Ahora cada uno de nosotros, esa bondad que tenemos de ir y predicar el Evangelio, de ir a ayudar a aquellas personas, ¿es visible o está escondida? La respuesta es hechos y visible. La siguiente, la número 2. Dice, el ministerio reconciliador de Dios se encuentra con los humanos en su quebrantada necesidad. Ese es el ministerio de la reconciliación, que cuando Dios ve a las personas quebrantadas, inmediatamente Dios acude para sus necesidades. La última, las riquezas de la bondad y misericordia de Dios conducen al arrepentimiento y a la salvación. Cuando usted habla, cuando usted se acerca a las personas, quiero que sepan que aquellas personas van a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se van a arrepentir y van a ser salvos. En esta mañana, invito a cada uno de ustedes a que usemos de la misericordia para atraer a aquellas personas que viven en pecado. Que el Señor te bendiga en esta rica mañana.